Creo que el día de hoy será un tiempo de culto en el cual Dios nos dará sus respuestas. La razón es porque Él nos da la respuesta a través de su palabra. Por eso es que lo único que necesitamos hacer es recibir la palabra de Dios. Porque el método de Dios nunca cambia. Desde el principio hasta el final siempre será de la misma manera. Esa es la razón por la cual espero que el día de hoy sea ese día en el cual verdaderamente reciban la palabra de Dios, para que de manera legítima reciban respuestas en sus campos, y de esta manera no tengan otra alternativa más que conquistar sus campos, y de esta manera sus vidas serán restauradas, y sus vidas llegarán a ser una obra maestra de Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos da una promesa tremenda en el pasaje del día de hoy. Creo firmemente que llegará ese día en que ustedes confiesen que esto se ha cumplido en sus vidas. Yo espero que sea entonces el día de hoy el día en que reciban la respuesta más grande. El día de hoy podemos tener un nuevo comienzo. El ser humano está atrapado en maldiciones por causa del pecado original, no hay excepción a esto. Todos los seres humanos están atrapados en el problema de la separación de Dios, el pecado y Satanás. Y porque estos problemas que enfrenta el hombre es invisible, no hay muchos que puedan reconocerlo. Porque antes de que el Evangelio entre a una persona, sus ojos espirituales no se pueden abrir. Es como vivir la vida de manera ciega. Las personas están completamente ignorantes de Satanás y su obra. Esa es la razón por la cual necesitamos sentir lástima por ellos, porque las personas hoy en día no consideran la fuente de sus problemas lo espiritual, no consideran que sus problemas son en realidad problemas espirituales. Si tú eres capaz de plantar el Evangelio a una edad temprana, no tendrías por qué sufrir innecesariamente, porque Jesús ya abrió el camino, es el camino para que el ser humano esté libre de todo pecado y de toda maldición. Esa es la bendición que Dios nos ha dado, es la sangre de Cristo que puede destruir la cabeza de Satanás. No, esto no se puede lograr a través de otra cosa. La preciosa sangre de Cristo puede liberar completamente a todo ser humano de sus maldiciones. También es la manera para poder disfrutar de Dios las 24 horas del día. Y si tú realmente te aferras a este pacto y lo confiesas, entonces todos tus problemas espirituales serán resueltos. Si puedes hacerlo de manera individual, de manera personal, entonces tus problemas serán resueltos. Y si tú aplicas esto en tu familia, toda tu familia será restaurada. Por eso es que si te aferras a este pacto una vez más, especialmente antes de entrar al culto, es la razón por la cual nos reunimos. Este es el lugar más precioso en el cual Dios desea que estemos. Es en este lugar de culto donde Dios bendice a su pueblo más. Por eso es que nosotros siempre guardamos este lugar de culto. Y si pones tu corazón para guardar este lugar, entonces la bendición de Dios estará sobre ti. Si ofreces culto de todo corazón, sin importar lo que suceda, Dios responderá a tus oraciones. No habrá ningún Satanás que podrá vencerte si tú le das continuamente culto a Dios, un culto en el cual te aferras al pacto. En este mundo hay muchos hombres sobresalientes. Sin embargo, hay muy pocas personas que puedan llamarse como expertos de Cristo. Esa es la razón por la cual ante los ojos de Dios nosotros somos necesitados. Esto es algo maravilloso, es algo tremendo. Nada más es necesario. Nosotros somos personas que son necesitadas por otras porque poseemos el Evangelio. Las personas que Dios desea son esas personas que conocen a Cristo de manera experta. Dios necesita a esas personas que a través de este Evangelio pueden salvar a otros.
Dios necesita a esos individuos que conocen el Evangelio, se aferran al Evangelio y tienen la experiencia de salvar a otros a través del Evangelio. Y a medida que pasa el tiempo, estos individuos llegan a ser llamados expertos de Cristo, expertos en Cristo. Todos los creyentes han recibido la respuesta y nosotros tenemos la llave. La razón de esto es porque Dios ya nos lo dio. No significa que nosotros lo hayamos buscado. Esto es algo que fue dado por Dios. Nosotros somos esas personas que saben cuál es la manera para erradicar el sufrimiento humano. ¿Será que hay alguien que puede ir en contra de esto? No, no hay nadie. Lo único que debes hacer tú es disfrutar de esto. Debes confesar esto todos los días. Entonces esto será revelado en tu vida. Porque el Evangelio significa que no es algo que tú haces con tu fuerza. Es algo que solamente debes creer y confesar. Lo que yo te he prometido, dice Dios, solamente aférrate a ello. Y con esto, y si haces esto, todo lo que necesitas hacer ya está hecho. Como Dios prometió al atravesar los animales partidos a Abraham, yo solo haré esto. Tú no necesitas morir. No hace falta que tú perezcas. En esto consiste el Evangelio. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros hacer entonces? Es creer en la promesa de Dios, es confesar la promesa de Dios todos los días. Eso es lo único que necesitamos hacer. Y si necesitamos creer y confesar, si necesitamos creer, ¿por qué necesitamos confesar? Porque nuestra fe siempre enfrenta la posibilidad de romperse. Cuando tú confiesas, puedes influenciar a otros para que quiebren la cabeza de la serpiente. Estas no son palabras vacías. Debes usar esta autoridad para realmente destruir la cabeza de la serpiente. Esa es la razón por la cual necesitas confesar, porque no puedes resolver tus problemas con tu propia fuerza. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él murió en la cruz para darnos vida. Y porque nosotros hemos experimentado que esto obra, eso quiere decir que tenemos la llave para abrir la puerta para cada situación. Nosotros somos esas personas capaces de decirles a otras personas, yo tengo la llave para tu vida. Ya sea que esa persona escuche o no, siempre podrás decirles, yo tengo la llave para tu vida. Esos son los individuos que poseen el Evangelio. Esta es la verdad, esta es la realidad. Y lo que tú debes hacer es creer en esto. Esa es la razón por la cual Dios hace continuamente tres cosas. Primero, Él cumple su palabra. Segundo, Él siempre responde a nuestras oraciones. Y tercero, Él está llevando a cabo la obra de la salvación. Yo oro para que una vez más podamos encontrar la gracia de Dios para poder adentrarnos en el culto y profundizar en esto. Este fin de semana tuvimos el 6º entrenamiento intensivo y el lema del entrenamiento fue esa palabra que cambiará mi vida. Hubieron algunos miembros de la iglesia que pudieron participar. Espero que la gracia grande de Dios venga sobre ellos. Creo que lo mismo aplica para todos los que estamos reunidos al día de hoy. Lo único que necesitamos es recibir la palabra de Dios. El deseo de Dios es darnos esa palabra. Por lo tanto, necesitamos orar antes de venir al culto. Debemos aferrarnos al pacto antes de venir a dar culto. Y es durante el tiempo de culto que debes continuamente quebrar la cabeza de Satanás. Debes atar las fuerzas de las tinieblas. Después de que Dios nos da su palabra, Él habrá hecho entonces todo lo que necesita hacer por nosotros. Porque Dios no nos da nada más excepto su palabra. Lo que Dios le ha dado a su pueblo siempre es su palabra. Fue lo mismo para Adán y Eva. Dios le dio un pacto a Adán. Era un pacto para toda la vida.
no solamente para la vida de Adán, sino para sus descendientes. Esa es la razón por la cual nosotros recibimos la palabra de Dios, entonces no hace falta nada más, porque con una sola palabra de Dios todo está culminado. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón y se vuelve tu pacto. La palabra que vamos a ver el día de hoy es Jehová me ha enviado. Y esto aparece en el centro del versículo 1. Dice así: Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos el Evangelio. Nosotros somos quienes tienen esta respuesta. Porque nosotros somos las personas que tienen la llave. Esa es la razón por la cual Dios nos envía, Dios nos ha enviado. Él nos ha enviado a los quebrantados de corazón, a vendar a los que están quebrantados de corazón. Nos ha enviado a predicar buenas nuevas a las naciones, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Es para darle libertad a la gente. Es darles el Evangelio. Es transmitirles tu libertad. Es transmitir a otras personas la promesa de libertad. Eso es lo que sucede cuando tú transmites el Evangelio. Cuando tú transmites el Evangelio, esta es la clase de obra de Dios que sucede, que se levanta. En el versículo 2 está registrado: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Es proclamar las obras grandes de Dios y proclamar que también habrá un día de venganza. Será ese día en el cual la cabeza de la serpiente será totalmente destruida. Es proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, en el cual podemos usar la fuerza de Dios para atar las fuerzas de las tinieblas. Es proclamar ese día en el cual todas las fuerzas de las tinieblas y la obra de Satanás será quebrantada. Dice: a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. En esa ciudad de Sión, Dios nos dará ese vestido bello. También dice: óleo de gozo en lugar de luto. Este óleo de gozo es algo que reemplaza el luto, el lamento. Eso significa que Dios quiere revertir todas tus situaciones. Esa es la promesa de Dios. ¿Para quién? Para aquellos que tienen el pacto. Y con esta bendición puedes restaurar y revivir tu vida y puedes hacer lo mismo para otros. Esta es la promesa que Dios le da a todos aquellos que se aferran al nombre de Cristo y pelean la batalla espiritual. Y continuamente está registrado en la palabra de Dios que el deseo de Dios es darnos manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y Dios hará esto de tal manera que seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová. Esta es una promesa tremenda de restauración de Dios. Hay muchos individuos que necesitan esta restauración de vida. Y aunque esto no esté tomando lugar, estas son cosas que debemos esperar y disfrutar. Y la condición o las condiciones para disfrutar de esto ya está registrado en el versículo 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar. ¿Cómo es que el Espíritu de Jehová puede venir sobre ti? Esto viene sobre los que creen en Cristo. Aquellos que creen en Cristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Este es el poder y la fuerza de Dios. El Espíritu de Jehová es lo mismo que ser ungido con aceite. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? Vas a traer buenas noticias a los pobres. Dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cómo puedes hacer esto entonces? Debes restaurar tu vida primero. ¿Cómo? Proclamando el Evangelio a tu propia vida primero. Confesando el Evangelio continuamente.
Nadie no será sanado si hace esto. Todos los que hagan esto serán sanados. Si hay algo que te lastima, no hay necesidad para que te sigas lamentando porque todas las respuestas te las ha dado Dios. Si hay algo que te tiene preso, algo que te tiene cautivado, confiesa a Cristo para obtener tu libertad. Si estás atado por diferentes situaciones o problemas, todas las respuestas ya te las ha dado Dios. Lo único que necesitas hacer es disfrutar del Evangelio. Lo único que necesitas hacer es aferrarte a la sangre de Cristo, el precioso pacto de Dios. Sin esto, no hay algo que pueda salvar al hombre. Por eso es que el Evangelio se llama las buenas noticias. Si tú no escuchas la palabra como simples palabras y te aferras a ellas, esto va a tomar lugar, esto se va a cumplir. Aquellos que realmente tienen su corazón en el culto, Dios hace que esto se cumpla en sus vidas. No hay necesidad para lamentarse. Lo único que necesitamos es aferrarnos a un corazón preparado antes del culto. En el versículo 4 leemos: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas. El libro de Isaías fue escrito antes de que los israelitas fueran llevados cautivos. El libro de Isaías es una profecía que quedó registrada para el futuro, incluso antes de que los israelitas fueran llevados cautivos. Y por eso es que no muchas personas creyeron en esto. La palabra dice: reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros. En ese entonces todavía no había ruina, pero cuando llegó ellos pudieron reconocer la palabra. Eso quiere decir que no debemos prestar atención a nuestra realidad presente. A lo que tenemos que prestarle atención es a la palabra de Dios. Esta es la sabiduría. Las personas que hacen esto son los sabios. Porque si no haces esto, de repente vas a sorprenderte cuando llegue la calamidad. Dice: repararán las ciudades arruinadas. Restaurarán las ciudades arruinadas. Dice: los extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aunque ellos todavía no habían sido llevados cautivos, estas son palabras, estas son profecías de lo que iba a suceder después de que ellos salieran de la cautividad. Dice el versículo 6: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. Esta es una reversión completa entonces. En el versículo 7 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Después de tu cautividad tendrás esta conquista, dice Dios. ¿Por qué los llevarán cautivos? Porque yo ya les dije que no se inclinen a ídolos. Ustedes deben transmitir a Cristo al mundo entero. ¿Pero por qué están siguiendo ídolos? Ya les dije varias veces, ya les envié muchos profetas para que no sigan ídolos. Les he dicho muchas veces que van a enfrentar la muerte si siguen siguiendo ídolos. ¿Por qué hacen esto? Esa es la razón por la cual Dios tuvo paciencia, esperó y esperó hasta que ya no pudo esperar y envió a su pueblo cautivo. Sin embargo, a pesar de esto, Dios dice que Él estaba enojado, pero después se calmó su enojo y decidió resolver todo. Esa es la razón por la cual la promesa de Dios es algo que nunca cambia. Esta es la restauración que Dios promete a los israelitas, incluso antes de que ellos hayan sido llevados cautivos. Les dice que cuando ellos dejen de ser cautivos, los extraños iban a venir a servirles. Esta es una promesa tremenda. Si prestamos atención a la Biblia, todos los 7 remanentes de la Biblia experimentaron estas bendiciones.
significa que nosotros también podemos experimentar estas bendiciones. Yo espero que esta palabra sea aplicada en nosotros, porque esta ya es la promesa dada por Dios en la Biblia. Esta palabra nos dice que esto es posible en nuestras vidas, que podemos llevar a cabo estas cosas. Lo único que necesitamos hacer es cómo es que las figuras bíblicas, como los 7 remanentes, vivieron, qué hicieron ellos para poder disfrutar de estas bendiciones. Debemos emularlos, debemos hacer lo mismo, especialmente en este tiempo de culto en el cual tú recibes la palabra de Dios. Y Dios ya nos ha dado la respuesta que está registrada en la Biblia, que es Jesucristo. Y todos los ejemplos que encontramos registrados en la Biblia, vemos que estas bendiciones fueron las cosas que disfrutaron cuando ellos se aferraron al pacto. Por supuesto que esto no sucedió en un solo día. Por supuesto que hubo un proceso, tomó tiempo. Pero es durante este tiempo y este proceso que tú eres cambiado. Y a medida que pasa el tiempo, te vas percatando de quién es Dios y finalmente te vuelves una persona de Dios. Por eso es que durante los tiempos de dificultad, tus ojos espirituales se abren. Vamos a ver entonces por un momento las características comunes entre los remanentes. Hubieron 3 características en José, Moisés, David y Pablo. Lo primero que ellos poseyeron fue un entendimiento preciso del Evangelio, porque nada puede tomar lugar sin el Evangelio. José y Moisés recibieron el Evangelio a través de sus padres. David recibió esto a través de un gozo profundo de la oración y de la alabanza. Pablo recibió el Evangelio directamente de parte de Dios. Y fue durante este momento que el Evangelio se volvió el pacto para todas sus vidas. Esto es lo importante, porque todos nosotros conocemos el Evangelio. Sin embargo, hay muchos aspectos del Evangelio que no están tomando lugar en nuestras vidas. Y es porque el Evangelio todavía no es el pacto de nuestras vidas. Significa que el Evangelio todavía no es nuestra única respuesta. Por eso es que a medida que hacemos nuestros ministerios, lo que debemos explicar es el Evangelio, y el Evangelio debe ser transmitido como la respuesta. Porque las personas no necesitan nada más excepto la respuesta para sus vidas. Y con la explicación del Evangelio se pueden levantar grandes obras de Dios. Sin embargo, solamente puede terminar como una explicación. Pero cuando el Evangelio es plantado en el corazón de una persona como la única respuesta, entonces las obras de Dios se levantan. La pregunta es, ¿por qué no podemos transmitir el Evangelio como la respuesta a otros? Porque el Evangelio no es la única respuesta en nuestras vidas todavía. La pregunta es, ¿por qué el Evangelio todavía no es la única respuesta en nuestras vidas? Es porque nosotros no tenemos esa experiencia para enfrentar la vida solo a través de Cristo. Digamos, por ejemplo, tú oras fervientemente y recibes algunas respuestas. Significa que para ti la respuesta es la oración, pero eso no podemos decir que es equivocado. Sin embargo, si tú enfrentas tus problemas aferrándote a la sangre preciosa de Cristo, ¿qué va a suceder entonces cuando el problema se resuelve? Llegarás a la conclusión que la sangre de Cristo es la única respuesta para tu vida. Y Dios está buscando a este tipo de individuos que tienen la misma respuesta. La oración es algo que pasa a segundo plano. Lo más importante es que tú te aferres a la sangre de Cristo, y si es a través de la oración, mejor. Porque Cristo es la respuesta, porque Cristo es el Evangelio. Pero muchas veces nosotros solamente pasamos por encima y oramos solamente porque queremos recibir algo. Y sí, seguramente tu oración tiene algún contenido del Evangelio. Pero si la sangre preciosa de Cristo no es lo primero para ti, entonces esa oración se volverá una oración religiosa.
solamente será una oración religiosa. La preciosa sangre de Cristo debe ser el contenido número 1 de tu oración. Y si tú oras fervientemente, tu segunda petición sería recibir respuestas. Pero vemos que en el caso de los individuos que quedaron registrados en la Biblia, el pacto, el evangelio, pasó a ser su respuesta para toda la vida. El segundo aspecto común entre ellos es que ellos vivieron sus vidas como evangelistas. Y Dios consideró a estas personas como personas muy preciosas. Porque Dios tiene un solo deseo, y ese deseo es transmitir su evangelio al mundo entero. Esa fue la razón por la cual estas personas fueron personas que sus corazones se conectaron a Dios. Porque el evangelismo, a la par del evangelio, es lo fundamental. Hay muchas personas que aman el evangelio, pero se sienten cargados con el evangelismo. Pero cuando tú disfrutas del evangelio, el evangelismo deja de ser carga, recibe sanidad. Por eso es que ante los ojos de Dios, esas personas que desean transmitir el evangelio son preciosas. La tercera característica entre estos individuos es que ellos continuamente escuchaban la palabra de Dios. Ellos recibían la palabra de Dios frecuentemente y la seguían, obedecían la palabra de Dios. Y esas palabras a las cuales se aferraban generaron milagros. Este es un patrón que nunca cambia. Y lo mismo es aplicable a cada persona en este mundo. Este es el método exacto que Dios ha usado desde el principio, desde la creación de este mundo. Esto significa que esto no va a cambiar y no va a cambiar incluso en este tiempo en que vivimos. Esa es la razón por la cual este método siempre ha sido llevado a cabo de la misma manera, sin excepción. Y el pasaje del día de hoy nos da todas estas bendiciones que pueden ser experimentadas solamente a través de esto. Estos son los fundamentos a los cuales todo creyente debe aferrarse cuando oren. Es lo fundamental y es el resultado. Sin importar cuán débil alguien sea, si alguien se aferra a esta palabra, estas personas también pueden vivir una vida como las personas de la Biblia. Todos debemos vivir una vida de conquista. ¿Por qué seguimos viviendo una vida de oprimidos? Experimentar estas cosas no es difícil. ¿Por qué? Porque antes que nada nosotros ya poseemos el Evangelio. Y si tú disfrutas sinceramente del Evangelio, poco a poco llegará ese día en que tu corazón se conecte al corazón de Dios. Y si Dios desea el evangelismo, este pensamiento entrará dentro de ti. Sí, este es el único deseo de Dios. Y el siguiente paso será que tú tomarás resoluciones, tomarás una resolución. Es aferrarse al evangelio mientras disfrutas solo de Cristo, cuando vienes al culto y ofreces culto de todo corazón. Un día llegará esa resolución a tu corazón. A partir de entonces, sin importar lo que acontezca, esa persona se volverá una persona que tiene su corazón conectado al corazón de Dios. Aquellos que disfrutan del Evangelio de manera natural son los que reciben la palabra de Dios. Cuando ellos reciben la palabra de Dios, no andan buscando respuestas aquí y allá, ellos empiezan a caminar en dirección al rumbo que Dios les ha dado. Y de manera natural, no tienen otra alternativa más que seguir la palabra. Esa es la razón por la cual continuamente decimos que el Evangelio es la solución para todos los problemas. La respuesta siempre va a ser el Evangelio. Es a través de la confesión del Evangelio es que restauras dentro de ti. Y eso es a medida que oras, a medida que das culto. Es orar delante de Dios para que esto tome lugar en tu vida también. Dios ya te ha prometido respuesta a tus oraciones. Dice, toca y se te abrirá. Si tú buscas el reino de Dios, lo podrás descubrir. Hubieron diferencias entre la vida de Abraham y la vida de Lot, y esto es por estas características.
Hubo una gran diferencia en el entendimiento del Evangelio entre Abraham y Lot. También hubo una diferencia acerca del entendimiento de la evangelización mundial entre Abraham y Lot. La promesa de Dios acerca de la evangelización mundial de aquel entonces era que ellos debían dirigirse a la tierra de Canaán. Pero Lot, en lugar de quedarse en la tierra de Canaán, decidió irse a otra tierra. ¿Por qué? Porque él no se estaba aferrando al pacto de Dios. Y Abraham se fue temporalmente de Canaán, pero después volvió y nunca se fue. Abraham era esa persona que continuamente recibía la palabra de Dios, pero no hay registro de que Lot recibiera esa palabra. La misma diferencia existió entre el rey David y el rey Saúl. También fue la misma diferencia que hubo entre José y sus hermanos. También fue la misma diferencia que hubo entre Moisés y el pueblo de Israel, quienes se vivían quejándose en el desierto. Y lo más triste es que también fue la misma diferencia entre el apóstol Pablo y Pedro. No fueron diferencias en sus acciones. No fueron diferencias en sus acciones, fueron diferencias en su entendimiento acerca del Evangelio. Por eso es que esos individuos no escogieron a Dios. Escogieron a Sodoma y Gomorra, escogieron las cosas de este mundo. Se suponía que ellos debían escoger el Evangelio, pero ellos escogieron esa tierra que parecía que tenía mucha prosperidad. Desde el punto de vista físico, era lo más lógico. Pero el resultado es lo que marca la vida. Dios promete que si nosotros que tenemos el Evangelio vamos, Dios nos envía para sanar a los quebrantados. Dios va a poner eso en tu corazón. En nuestra iglesia, ¿quiénes son esas personas que están atravesando? Alrededor de mí, ¿quiénes son esas personas que tienen corazones quebrantados? Y tú irás a esa persona y les darás la palabra de Cristo, de confort, y ellos recibirán fuerza. También vas a ir a esas personas que están cautivas por algo y tendrás foro con ellos para compartir la libertad que tienes ahora. Podrás ir a predicar la apertura de la cárcel. Dios ya ha prometido que esa es la obra que va a hacer a través de nosotros. ¿A quién le da Dios estas bendiciones? Solamente a aquellos que disfrutan del Evangelio, aquellos que ya tienen la experiencia de esta liberación. Son los individuos que tienen su corazón realmente conectados al deseo de Dios, que sus deseos están conectados al deseo de Dios. Este tipo de individuos disfrutarán de estas bendiciones, porque cuando tú estás conectado a la voluntad de Dios podrás disfrutar de verdadera libertad, porque cuando recibiste el Evangelio por primera vez fue tu primera libertad, y a medida que has ido disfrutando de las respuestas de Dios y has ido viendo las respuestas en tu campo, tu libertad se ha vuelto una libertad cada vez más grande. Cuando tú te alineas a la voluntad de Dios y su deseo de la evangelización mundial, entonces tú vas a poder disfrutar de la libertad fundamental. Aquellos que tienen el Evangelio y disfrutan del Evangelio se volverán personas profundas, se volverán expertas en este aspecto. Está registrado en la Biblia y describe lo que el cielo es. Es una tierra abundante, está registrado en la Biblia. También nos da el ejemplo de la semilla de mostaza tan pequeña que llega a expandirse. Estar siempre iguales, permanecer estancados, no es el deseo de Dios. Para que tú continuamente avances en respuestas cada vez más grandes, para que tú te vuelvas una persona de gran vida, de una vida de gran envergadura, es el deseo de Dios. Y esa fue la razón por la cual Cristo vino a morir a la cruz. Y si tú vives oprimido por tus problemas y tus situaciones, esa no es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es que tú te restaures a ti mismo, que tú seas revivido, para que tú puedas compartir eso a otros y esas personas también sean revividas.
Las personas que reciben esta respuesta serán los individuos que desean ver el cumplimiento del deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Este es el método de Dios. Es un método que nunca cambiará. Siempre será el mismo método. Hasta el momento de la segunda venida de Cristo siempre será de la misma manera. Esa es la razón por la cual aquellos que experimentan el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas y restauran cada aspecto de sus vidas a través del Evangelio, serán esas personas que podrán hacer esto. ¿Consideran ustedes que esto es difícil? No es difícil. Lo único que necesitamos hacer es no tratar el culto como una mera formalidad. Si tú realmente pones tu corazón en el culto, Dios te dará su palabra. Y si tú recibes la palabra continuamente, la palabra de Dios continuamente, entonces tu vida será cambiada. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios que entre dentro de ti te cambiará. Porque el resultado será tu vida. El resultado de tu vida, de tu estado espiritual, es el resultado de tu vida. Es el estado espiritual. El enfoque de Dios está en el estado espiritual, pero el enfoque del mundo está en la apariencia exterior. Por eso es que si tú dejas de tratar el culto como una mera formalidad, recibirás la palabra de Dios. Y una vez esa palabra entre en tu corazón, esa palabra hará milagros en ti. No hay manera de que esto no se vuelva un milagro. Hay muchas personas que están atravesando problemas. No hay necesidad de recurrir a otros. Lo único que necesitas es presentarte delante de Dios. En el pasado orábamos y decíamos, Dios, por favor, soluciona mi problema. Y orábamos a Dios que nos corrigiera. ¿Por qué vivimos ese tipo de fe? Es porque desconocemos cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta que Dios ya nos ha dado es el Evangelio, es la sangre preciosa de Cristo. Y la Biblia ya tiene registrado que esta es la verdadera respuesta. Y el resumen más prominente de esto son los 3 oficios de Cristo. Si tú te aferras a la sangre preciosa de mi Hijo, dice Dios, yo voy a destruir la cabeza de la serpiente. Si tú te aferras a la sangre preciosa de mi Hijo como el pacto de tu vida, todos tus problemas, todas las maldiciones, todas esas cosas que te tienen atrapado, yo te liberaré. Y para que nosotros podamos disfrutar esto eternamente, es por eso que yo soy el camino para que puedas encontrarte con Dios, dice Cristo. Y porque no teníamos esta respuesta antes, aunque teníamos hambre, ayunábamos. Es lo mismo el día de hoy. Si el ayuno se vuelve más importante que una oración en la cual te aferras a Cristo, es un acto religioso. Pero si tú, cuando ayunas, te aferras al pacto, hazlo entonces, cuantas veces quieras. Porque con este pacto que has recibido, puedes incluso orar las 24 horas del día. Pero si no tienes esta respuesta, si no tienes el pacto, todo lo demás que haces será en vano. Es aferrarse a la sangre preciosa de Cristo, es aferrarse a la palabra fundamental que Dios te da el día de hoy. Aquellos que dan culto con toda sinceridad recibirán respuesta de Dios. Para aquellos que reciben esto, podrán abrir sus ojos espirituales para disfrutar a Cristo aún más. Y lo fundamental y la realidad presente irán de la mano. Ese es el camino para volvernos personas de Dios. Esa palabra hará de ti una persona que cada vez más se conecta al deseo de Dios. ¿Y cuál es la conclusión? Porque ya tenemos el Evangelio, lo único que necesitamos hacer es seguir la palabra de Dios. Y con esta actitud y con la palabra, y oramos, Dios nos mostrará su obra. Yo espero que todos nosotros podamos disfrutar de las mismas bendiciones. Espero que las mismas bendiciones que están registradas en el pasaje del día de hoy sean lo que disfrutemos. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por tu palabra preciosa.
Señor, nos has dado tu palabra, esa palabra que tú cumplirás. Danos tus bendiciones. Permítenos poder vivir verdaderamente la vida que está registrada en el pasaje del día de hoy. Permítenos cumplir tu voluntad y tu deseo. En el nombre de Jesucristo te oro. Amén.